Hola Miss, ¿cómo está? Mi nombre es María Alejandra Estrada y hoy le voy a estar presentando mi video para el proyecto 2, para el examen de certificación de Excel Expert. Entonces, comencemos. Primero, la primera tarea es que abramos el documento ciudades y pues aquí ya lo tenemos abierto, entonces pues nos vamos aquí. Solo voy a bajar un poco esta ventana porque no puedo ver. Ahí está. Entonces, la primera tarea que tenemos es que en la celda G2, en la hoja Ciudades Capitales del Mundo, utilicemos la función índice combinado con la función coincidir para encontrar la población de la ciudad capital ingresada en la celda F2. Entonces nos corremos acá y empezamos en ciudades capitales del mundo. Nos vamos aquí a la celda F2 y lo primero que vamos a poner es la función coincidir. Coincidir. Abrimos el cuadro de diálogo y primero, el valor buscado es el de la ciudad capital. Después, la matriz buscada es de la celda B2 hasta la celda B198 porque aquí están todos los datos. Entonces, este es el dato que estamos buscando. Y el tipo de coincidencia es 0, ¿verdad? Y le damos en aceptar. Después seleccionamos la fórmula y la tenemos que cortar. Y aquí es donde lo mezclamos con la fórmula de índice. Entonces ponemos índice. Abrimos el cuadro de diálogo y lo primero que tenemos que poner es en matriz, número y columna. Para la matriz lo que vamos a seleccionar son los datos de la columna C, porque estos son los datos numéricos, que son los que necesitamos. Después de seleccionar los datos numéricos, que se tarda un poquito ahí, el número de fila. Entonces, en el número de fila tenemos que pegar nuestra fórmula, siempre recordando quitarle el igual. Y en el número de columna lo dejamos en blanco. Entonces, solo le damos en aceptar. Y ya nos tiró el número. Después, en la tarea 2 dice que en la hoja de cálculo top 15 ciudades agreguemos una segmentación de datos para la columna país. Entonces aquí seleccionamos la tabla, vamos a analizar tabla dinámica y vamos a insertar una segmentación de datos para la columna país. Entonces le damos a aceptar y listo. Aquí. Después vamos a la tarea 3. Dice que en la hoja de cálculo top 15 ciudades modifiquemos el gráfico para mostrar las ciudades por orden de clasificación en lugar alfabéticamente. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, nos vamos a rango y el rango lo tenemos que poner antes de ciudad capital porque ahí cambiamos el orden. Entonces ahora si se da cuenta ya sale pues en lugar alfabéticamente. Después la tarea 4 nos solicita que modifiquemos el libro, o sea, una contraseña para la estructura del libro. Entonces vamos a revisar, proteger libro y le tenemos que poner la contraseña rep. Aquí tenemos que volver a poner la contraseña y ya, aquí ya está. La tarea número 5 es que protejamos el libro de nuevo, pero esta vez que no puedan agregar o cambiar o eliminar hojas de trabajo. Aquí, para proteger otra vez el libro, tenemos que volver a poner, porque antes protegimos la estructura, pero ahora tenemos que volver a poner la contraseña y pues cambiamos otra vez la contraseña a 1, 2, 3, 4, 5. La tarea 6 es que en la hoja de cálculo cursos, debajo del encabezado cursos básico, agrupemos de la fila 7 a la 12. Entonces seleccionamos de la fila 7 a 12, nos vamos a datos en esquema y ponemos agrupar y ya. En la tarea 7 dice que en la hoja de encontrar al instructor, insertemos una función en la celda B8 que muestre el nombre del instructor Scuba de la hoja de trabajo cursos que está calificado para enseñar el circuito que muestra en la celda B6. Entonces, para esta vamos a necesitar buscar V, porque me está pidiendo que encontremos el dato. Entonces, en el valor buscado, seleccionamos la celda B6 porque es el dato que estamos buscando. En la matriz de tabla nos está pidiendo cursos, entonces tenemos que seleccionar todos los datos de la matriz de la tabla cursos. Pero de esta tabla solo necesitamos de la columna 2 porque nos está pidiendo
el trabajador, o sea, el instructor. Y en el rango tenemos que poner falso. Le damos en aceptar y ya nos da el nombre. Después dice en la tarea 8 que agreguemos el español México a idioma. Entonces nos vamos a archivo, nos vamos a opciones, después en idioma y aquí agregamos el español México, pero yo no lo voy a agregar porque si no se nos cambia todo el documento. En la tarea 9 dice que modifiquemos las opciones de corrección para permitir solo verbos de voceo en español. Entonces es archivo otra vez, opciones, nos vamos a revisión. En modos de español sería solo la de voceo, pero le vamos a dar cancelar porque esta tampoco nos deja. Después, en la tarea número 10 dice que en la hoja de trabajo inventarios de alimentos creamos una regla de formato condicional para el rango A2 a 57 que establezca de color de fuente en rojo. Entonces, dice que inventario de alimentos. Entonces seleccionamos aquí de la A2 a la A57, nos vamos a inicio y ponemos una nueva regla. Dice que es los duplicados, entonces aquí ya está el duplicado y el formato tiene que ser el color de fuente rojo. Entonces en fuente elegimos el rojo predeterminado y le damos en aceptar. Y listo. Después en la tarea 11 dice que en la celda H2 en ventas actuales T1 utilicemos una fórmula para calcular el número de camiones que tuvieron ventas de hamburguesas de más de 2.500 en marzo. Entonces aquí me está pidiendo que contemos, o sea, porque nos está pidiendo calcular, o sea, buscar el número. Entonces vamos a poner contar sí conjunto. Abrimos el cuadro de diálogo. Y de primero tenemos que seleccionar de la celda B11 hasta la celda B43. El criterio sería la hamburguesa, ¿verdad? Porque es el que estamos buscando. Entonces ponemos hamburguesa. Después, como me está pidiendo que encontremos que sea mayor a 2.500, entonces necesitamos, aquí seleccionamos marzo y ponemos que tiene que ser mayor a 1.500. Mi tecla de mayor no sirve, entonces aquí la voy a copiar y ya, solo la voy a pegar y tenemos que poner que es mayor a 2.500. Le damos en aceptar y ya sale que es 2. Después, en la hoja de cálculo objetivos de ventas T1, creo un gráfico de proyección social utilizando solo las columnas de ubicación y totales. Entonces, aquí nos vamos a ¿cuál es la hoja de objetivo de ventas T1? Entonces solo vamos a usar la ubicación, apachamos control, seleccionamos los totales, vamos a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos, y me está pidiendo un gráfico de proyección social. Entonces aquí aceptar y lo ponemos en la derecha. En la hoja de trabajo ventas actuales T1 agregué un reloj a la celda H2. Entonces, ventas actuales T1, nos vamos a la celda H2. Ya estamos en la celda H12. Y es en fórmulas, vamos a evaluar la fórmula. No, aquí es comprobación de errores. Es aquí, esta de arriba. Mostrar fórmula, sí es evaluar la fórmula. Tiempo. No encuentro la que es. Es en la auditoría de fórmulas. Dice que en la hoja de trabajo, ventas actuales, agregué fórmulas. Nos vamos a la ficha de fórmulas, después auditoría de fórmulas. Y en esta parte tenemos que elegir la ventana de inspección. Ahí está. Después tenemos que agregar la inspección y este es el valor que estamos agregando. Entonces ya solo lo apachamos y cerramos. Siguiente. En la hoja de trabajo
en la hoja de cálculo, tabla dinámica, agregue totales generales solo a las columnas. Entonces vamos a tabla dinámica, después analizar tabla dinámica y aquí totales generales y apachamos que solo activar para las columnas. Después, la tarea 15 nos dice que en la celda 12, en la hoja de cálculo, asistencia de visitantes, utilicemos una referencia estructurada a los elementos de la tabla para calcular la asistencia promedio total en todos los parques nacionales. Entonces, asistencia aquí y nos está pidiendo que utilicemos referencias estructuradas. Entonces, tenemos que sacar aquí, nos vamos a la C12 y tenemos que sacar un promedio de todo, porque nos está pidiendo de todos los totales de los meses de parques nacionales. Cerramos la fórmula y aquí está. Después dice que utilizando el relleno de Excel ampliemos la tabla. Entonces seleccionamos toda la tabla y aquí lo ampliamos hasta M, que es que llega diciembre. Uy, ¿qué pasó ahí que no se seleccionó eso? Voy a seleccionar esto. Ahí está, diciembre. Después dice, en la celda F4, en la hoja de trabajo, actividades guardabosques, agregue una fórmula que muestre si el Parque Nacional ofrece tanto programas juveniles y programas de astronomía, de lo contrario muestre no. Llene las celdas restantes de la columna con la misma fórmula. Entonces, para esto vamos a empezar con la fórmula no, porque es el primer dato. Entonces, en la fórmula no tenemos que saber que para el valor lógico nos está diciendo que la celda B4, porque ese es el dato negativo, tiene que ser igual a ninguno. Entonces ponemos ninguno entre comillas. Ay, aquí se me apachó. Uy, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Entonces ponemos igual no. Abrimos el cuadro de diálogo. Uy, ¿qué está pasando? Que no me quiere dejar. Ponemos no. Abrimos el cuadro de diálogo y ponemos el valor negativo, pero también tenemos que poner que ese va a ser igual a ninguno, porque es lo que nos está pidiendo la instrucción. Entonces aquí le damos a aceptar. Después tenemos que copiar esta fórmula y como nos está pidiendo agregar, entonces hay que usar la fórmula I, porque con la I es que agregamos más datos. Entonces, en el primer valor lógico tenemos que poner el negativo, ¿verdad? Entonces hay que quitarle el igual. Y en el segundo tenemos que poner el positivo, porque es el otro dato que queremos agregar. Entonces el otro dato sería este, y este tiene que ser igual a sí o no, que sería como el positivo. Aquí nos va a salir que no porque, pues, ajá, y le damos. Después vamos a cortar esta y ya vamos a usar el valor de sí. Y ya con el valor, abriendo el cuadro de diálogo con el valor de sí, tenemos que poner toda la fórmula que pusimos inicialmente, quitamos el igual y ya ponemos pues el dato sí y el dato no. Y los valores hay que ponerlos entre comillas para que nos marque que están bien, porque son valores escritos. Ahí está. Y le damos a aceptar. Y si se da cuenta sale que no, porque no aplica. Después, en la 18 nos dice que active la regla de comprobación de errores que indica números con formato de texto precedidos por un párrafo. Entonces nos vamos a archivo, después nos vamos a las opciones de Excel y nos está pidiendo que vayamos a las fórmulas. Entonces aquí abajo tenemos que buscar la de números con formato de texto o procedido, ya está puesta y le voy a dar cancelar porque esta pues si no se nos marca. Después, en la tabla dinámica programas de parque muestre los datos de forma de esquemas. Entonces en programas de parque seleccionamos y después aquí en diseño vamos a mostrar en formato de esquema. Después dice que modifiquemos las opciones del libro para que solo se puedan editar los tamaños de clase Blue Jay y Chipmunk al abrir el libro en un navegador. Vamos a archivo, después nos vamos a información y aquí
hay que bajar y en las opciones de vista de explorador nos vamos a parámetros y tenemos que agregar. Entonces ponemos BlueJay y Chipmunk y damos a aceptar y pues aquí cancelar porque cambiaríamos el documento. Después, en la tarea 21 nos está pidiendo que en la hoja de inscripciones de escuela, entonces aquí nos tenemos que mover un poquito, de esquí, agreguemos una validación de datos al rango de celda C13 a C15. Entonces seleccionamos los datos. Después vamos a revisar datos y aquí validación de celdas. Nos está diciendo que tiene que ser un valor entre 10, o sea, 10 de 3 a 10. Entonces, como es un número entero, tiene que ser el mínimo 3 porque es el menor y el máximo 10. Después, dice que hay que poner un mensaje de entrada de tamaño de clase y que hay que mostrar un mensaje de entrada de tamaño de clase. Aquí lo ponemos como título y hay que mostrar, ok, y ponemos aquí mostrar una alerta de error. Mostrar un mensaje de entrada. Después, mensaje de entrada, el título, tamaño de clases. Después mostrar una alerta de error de detención con el título tamaño de clases. Entonces el error sería tamaño de la clase inválido. Y después dice que de mensaje de error hay que poner que debe tener un mínimo de 3 y un máximo de 10 estudiantes. Y le damos en aceptar. Aquí. Listo. Después dice que en la celda L6, en la hoja de cálculo precios de esquí, en Utah calcula el precio promedio de un pase anual. Bueno, entonces, como nos está pidiendo un precio promedio, sabemos que tenemos que utilizar el promedio sí conjunto porque son como promedios de varios datos. Entonces, promedio sí conjunto. Después abrimos el cuadro de diálogo y el primer rango que vamos a utilizar es este, porque es el pase anual de los adultos. Después, el rango de criterios, también tenemos que utilizar las hectáreas. En el criterio número 1 tenemos que poner que este tiene que ser, aquí me tengo que cambiar, lo siento, que no me funciona mi logo, lo tengo que copiar. Entonces después tenemos que poner que este tiene que ser mayor a 2,000 hectáreas. Y en el segundo criterio tenemos que seleccionar los números de ascensores. Y también me está diciendo que este tiene que ser mayor a 15. Entonces tiene que buscar el promedio del pase anual de un adulto que cumpla con estas características. Y le damos a aceptar y ya. Este es como el pase anual del adulto que tiene más de 15 ascensores con 2,000 hectáreas. Después, en la tarea 25 dice que utilizando los datos de la hoja de cálculo precios de esquí, agreguemos un gráfico que muestre el precio de cada centro turístico para un pase anual de adultos como gráfico de área. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar los datos. Me está pidiendo que es un pase anual de adultos, después un pase anual de niños, entonces seleccionamos control. También me está pidiendo pase anual de niños, un gráfico que muestra el precio de cada centro turístico para un pase anual de adultos como un gráfico y el precio para un pase anual de niños como un gráfico de línea. Entonces, coloque debajo de la tabla de la esquina superior. Entonces, ya cuando seleccionamos los datos, que sería B, y F, tiempo. Entonces sería este, E y F. Tenemos que irnos a insertar, perdón, es que estaba leyendo bien qué datos me pedía. Y vamos a gráficos recomendados y nos está pidiendo un gráfico
un gráfico de línea. Entonces vamos a todos los gráficos de líneas, seleccionamos el primero y le damos en aceptar. Y lo ponemos aquí abajo. Solo voy a bajar. Nos está diciendo que lo pongamos en la parte de la celda A22, entonces aquí está. Después dice que en la hoja de cálculo principales patrocinadores, vamos a la hoja, dice que hagamos un rango protegido por contraseña con el nombre patrocinadores. Entonces seleccionamos el rango y después vamos a revisar, permitir editar rango nuevo. Quiere que le pongamos de nombre patrocinadores. Y dice que la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. Y aceptar, volvemos a confirmarla y aceptar. Le damos a aceptar o aplicar, yo le voy a aplicar y ya lo cierro. Después en la tarea 25 nos está pidiendo que en la hoja de cálculo expositores agregue una regla de formato condicional a la columna nombre expositor. Entonces vamos a expositores, seleccionamos los nombres de los expositores, vamos a inicio, formato condicional, después vamos a administrar reglas y vamos a hacer una nueva regla. Lo vamos a hacer con la fórmula. Entonces, como dije anteriormente, y nos sirve para agregar, como cuando queremos agregar bastantes datos. Entonces sabemos que es la B3 y que esta tiene que ser igual a la ropa. Y esta también incluye a la D3, porque es el otro dato que nos está pidiendo, que es el tamaño del stand, y este tiene que ser mayor a 1000. Y aquí cerramos el paréntesis. Ay, pero ¿por qué me marca malo esto? B3, ropa, tal vez es el punto y coma por la fórmula. Ahí está. Y vamos a editar la regla. También nos está pidiendo que es un formato de relleno amarillo, entonces elegimos el color predeterminado y en el estilo de trama nos está diciendo que es de 6.25. Entonces vamos a aceptar, aplicar y cerrar. Después dice que en la hoja de cálculo horario de sesiones utilicemos una función para agregar la fecha y hora actual. Entonces aquí. Y cuando nos pide una hora, porque por ejemplo si es fecha sería hoy, pero como nos está pidiendo una hora tenemos que poner ahora, que es la fórmula. Entonces aquí solo damos un espacio, cerramos el paréntesis y listo. Aquí lo voy a abrir un poco porque no sale. Ahí está. Y si se da cuenta, ahí sale la hora. Después dice que eliminemos todos los nombres del expositor duplicados en la hoja de expositores. Entonces vamos aquí, vamos a datos, eliminamos los duplicados y me está pidiendo que solo los nombres de expositor. Entonces aquí vamos en aceptar. En la 28 dice que en la hoja de cálculo horario diario creemos un gráfico dinámico que muestre solo las sesiones de ventas y marketing para el jueves. Entonces, aquí vamos a horario de sesiones, horario diario y creemos un gráfico dinámico que muestre solo las sesiones de venta, marketing, con el gráfico dinámico. Entonces, vamos aquí, después vamos a poner un diseño. Vamos a analizar tabla dinámica, gráfico dinámico. Nos está pidiendo de gráfico dinámico el de columnas agrupadas. Entonces este sería el primero. Y aquí seleccionamos que el día sea solo el jueves. Vamos en aceptar. Y que el seguimiento sea solo marketing y ventas. Y vamos en aceptar. Entonces ahí ya estaría. Y dice que en la esquina superior izquierda, aquí. Después vamos a la tarea 29 que dice que en la celda B8 en la hoja de
calculadora de pago, inserte una función, voy a subirlo un poquito porque no leo, inserte una función que use, tiempo, nos quedamos en la 29. Dice que en la hoja de cálculo de pago inserte una función que use la información provista en la columna B para pronosticar cuántos pagos se requerirían para pagar el préstamo. Entonces, aquí nos vamos a poner, entonces aquí vamos a necesitar NPER y en este caso nos está dando a entender que nosotros como que dimos un préstamo. Entonces es cuánto dinero perderíamos como pagando el préstamo. Entonces primero tenemos que poner la tasa dividido 12 por los meses del año. Después, nuestro pago sería menos porque es menos la mensualidad. Después tendríamos que poner aquí en BA el monto del préstamo. Después en VF, que es el valor falso, hay que poner 0 y en el tipo hay que poner 0 también. Y le damos en aceptar y es 130. Bueno, ya terminé. Creo que me trabé medio en unas, pero fue más porque no me salían o me quedaba trabada, porque por ejemplo, esta de las fórmulas, se me había olvidado que la ventana de inspección está acá. Es que no estoy en mi compu, estoy en la de mi mamá. Pero bueno, ojalá le haya gustado el video y suerte para la certificación para mí y suerte a usted viendo todos estos videos. Bye.